Uno. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo de licuefacción en el contexto de nuestro curso de dinámica de suelos. Hoy día es la clase número 9 y vamos a hablar ya, cerrar todo lo que es comportamiento para empezar a... Sí, bueno, ya empezamos a ver licuefacción, ¿no? Pero ya ahora la vamos a empezar a formalizar un poquito más y empezar a conversar detalles que tienen que ver con lo que es aspectos más detalles de lo que es el tema del comportamiento. Ahí está el disclaimer de nuestra sesión, están las referencias principales que se han utilizado para desarrollar esto, y estuvimos hablando del comportamiento de arena. Y ahora lo que les voy a mostrar son algunos resultados. Resultados para ir contextualizando todo lo que hemos estado conversando, ya con datos más concretos. En particular con datos que hemos sacado en el laboratorio. Estos son datos de Diego Silva. Y son ensayos que han sido desarrollados en arenas de relave. Como ustedes pueden ver, son todos ensayos, estos son ensayos no drenados, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí que tenemos en este gráfico trayectoria de tensiones efectivas, ¿sí? Y tenemos los correspondientes comportamientos en el plano QεA. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Lo que ocurre acá es que los ensayos son hechos a un rango de presiones que tiene un espacio bastante amplio, ¿ya? Partimos con 2 kilos por centímetro cuadrado, 5 kilos por centímetro cuadrado, 10, llegamos hasta 30. Los ensayos que hicimos en algunos de estos trabajos, que fueron bastante interesantes, junto a Miguel, Camilo, Diego, ¿ya? Son ensayos que buscan entender cómo el contenido de finos tiene una influencia en lo que es el comportamiento de las arenas, en particular las arenas de relave, que son arenas bastante especiales, pero son arenas dentro de todo. Ya clasifican como arenas. ¿Por qué son bastante especiales? Porque usted tiene que considerar que cuando la arena se hace, ¿cierto? Esta arena de relave se hace, esta arena proviene de una roca fresca, ¿sí? Es muy diferente a la arena de playa, que la arena de playa viene de un proceso que ha durado miles, si es que no millones de años. Sin embargo, la arena que se produce en el relave es una transformación en muy poco tiempo, sobre todo si uno lo compara y lo pone en el contexto geológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la arena de relave es una arena mucho más angulosa, ¿sí? A diferencia de lo que uno encuentra en las arenas de playa, ¿sí? O en las arenas que están en la ribera de los ríos, que son arenas que ¿cierto? Han absorbido la energía que el medio les entrega de una manera bastante más gradual, que les permite tener formas más redondeadas, más esféricas, si gusta llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos ensayos, aún dentro de ese contexto y de esas diferencias tremendas desde una perspectiva geológica en su formación, tienen comportamientos bastante similares. Y lo que ustedes observan es que para bajas presiones, ¿sí? En este caso particular, hay un ensayo que se va a una resistencia que es prácticamente nula, ¿cierto? Ustedes lo que ven, por otra parte, es que para tensiones muy grandes, ¿sí? Las tensiones se elevan, ¿cierto? Se desarrollan hasta llegar a un plató y a partir de ese plató siempre se desarrollan hasta el estado último. Y eso se refleja en las trayectorias de tensiones efectivas. Fíjese qué es lo que pasa con los excesos de presión de poros. Los excesos de presión de poros, en la medida que aumenta, ¿cierto? Aumenta las tensiones, ¿cierto? De 2,15 a 30. Mientras más aumenta el confinamiento efectivo, ¿sí? Más contractivo es el suelo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, para acá, para 30, si nos vamos por la curva del 30,
La curva del 30 se va de esta manera en sus tensiones efectivas. Excesos de presiones de poros positivos todo el rato y que aumentan de manera creciente. Sin embargo, ustedes lo que pueden observar acá es que, por ejemplo, acá, ustedes tienen que este comportamiento también es contractivo. ¿Sí? También es contractivo. Sin embargo, hay un punto a partir del cual ese comportamiento contractivo se reversa y tiene una leve tendencia a la dilatancia, pero dentro de todo el comportamiento es contractivo, ¿no? Pero ese comportamiento que nosotros empezamos a observar ahí, que es, llámele de un revés que sufre el delta U. El delta U va aumentando, 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 ¿cierto? Hasta que llega a un máximo y después empieza a decrecer nuevamente y producto de eso los confinamientos efectivos empiezan a aumentar y es por eso que se ve esa vuelta que se observa acá, que la voy a denotar con este punto verdecito que está ahí. Todos esos detalles son los que vamos a empezar a conversar ahora. ¿Ya? Ustedes también lo que pueden observar, y esto también lo vamos a demarcar, porque vamos a conversar sobre esto, es que en general estos puntos llegan a unos máximos. Y estos puntos llegan a unos máximos antes de converger hacia lo que es el estado último. Y en particular, ustedes aquí también lo que observan es que efectivamente hay uno de esos ensayos que se va, ¿cierto? Desarrolla un comportamiento tal que su tensión efectiva aquí hay un tema con el eje, hay que arreglar eso eje. Ahí esto es P', ¿sí? Un punto tal y se llega ahí en ese punto a un confinamiento efectivo y corte nulo. ¿Ya? Y obviamente ya en el QP, y esto también lo habíamos visto, en el Q epsilon, perdón, estos son ensayos no drenados, por lo tanto existe un comportamiento tal que esto parte de una línea de consolidación isotrópica hasta lo que es la línea de estado último. Fíjese en la forma de la línea de estado último, es algo diferente a la forma que hemos presentado en otros gráficos. Pero eso, ¿por qué ocurre? Ocurre simplemente por la escala. Esta es una escala lineal. ¿Ya? Entonces, esos son los detalles que vamos a conversar hoy día. Vamos a trabajar bastante. Entonces, caso de drenado, fíjense cómo ahora vamos a empezar a ir pasando algunas diapositivas y las vamos a ir pasando bien rápidas en vista de que a ustedes les va a ser muy, muy fácil entender esto. ¿Ya? Caso drenado, ustedes ya saben qué es lo que pasa, caso drenado. Delta B diferente de 0, U0 distinto de 0, delta U igual a 0, ¿cierto? Y tenemos que esta situación se observa cuando tenemos ensayos que están hechos al mismo confinamiento efectivo. ¿Sí? Son ensayos que están hechos al mismo confinamiento efectivo, pero bajo una condición de compactación, densidad relativa, diferente. ¿Sí? Y que los suelos contractivos no presentan peak, ¿cierto? En lo que es el comportamiento de la arena. Y los que son dilatantes presentan efectivamente un peak. Y que siempre mejor diseñar con el residual por sobre el peak. ¿Ya? Pero aquí, ojo, la letra chica, que no es tan chica en este caso, esto es ante un mismo confinamiento inicial, ¿ya? Pero diferente estado de densidad, el estado último se alcanza en el mismo punto. Este tipo de detalles son súper importantes porque después estos gráficos tienen que complementarse con otros para entender a cabalidad lo que es el comportamiento. No es llegar a ver un gráfico y decir, este comportamiento es así. Puede que con los años, con la práctica, uno se vaya soltando con lo que es el análisis de resultados de ensayos de laboratorio, pero
de buena a primera siempre es importante aterrizarlo todo muy bien desde la perspectiva de los 4 gráficos, ¿cierto? Estos 4 gráficos que hemos repetido de manera insistente durante este semestre en lo que respecta al análisis de ensayo. Esto también ustedes lo vieron, ¿cierto? La variación volumétrica con la variación axial, contractivo, monótono hasta el estado último, ¿cierto? Monótono hasta el estado último hasta que encuentra la mayor densidad que se alcanza en el estado de falla para un suelo contractivo y con dilatante, que siempre también inicialmente presenta una contractividad, pero rápidamente empieza a aumentar este parámetro. Ustedes también, ¿cierto? Caracterizamos qué es lo que pasa en estos puntos, que son una manera de tener un primer control de calidad sobre sobre los resultados de un ensayo, ¿cierto? Ahí tenemos ese punto de inflexión que debiera coincidir aproximadamente con el punto en el cual usted calcula el módulo, ¿cierto? Para un estado Q equivalente a lo que sería la resistencia residual. Ojo que eso no implica, ¿ya? Eso no implica que ustedes puedan determinar la resistencia residual sin esta haberse desarrollado antes. Nosotros aquí estamos, esta observación de que este punto coincide acá, está acá y coincide con este que está acá, ¿cierto? Es algo que se observa experimentalmente y eso implica que primero se tuvo que haber llegado al estado último, ¿no? Entonces uno va de aquí hacia acá, ¿sí? Y de ahí hace la extrapolación hacia abajo. Pero si tenemos solamente un ensayo y supongamos que la parte derecha de esta curva después del pic no está, ¿ya? Y ustedes ven que ocurre la dilatancia en ese punto verde, ustedes no pueden extrapolar, ¿cierto? Y decir solamente que a partir de las extrapolaciones en color verde que se han hecho en este gráfico, ya podemos inferir la resistencia en el estado último. Esos son detalles experimentales que se van aprendiendo con el tiempo. De ahí tú arriba de que estamos todos en la misma página con estos conceptos, porque no vamos a volver después atrás. ¿Sí? Vamos a entrar en un mundo un poquito más árido, que es con ensayos cíclicos. ¿Sí? Ya, listo. Súper. Entonces, ustedes ya saben cómo trabajar estos gráficos, ¿cierto? También el punto peak que está acá, coincide con este cambio en las pendientes que se empiezan a observar. Ahí no pasa de una pendiente positiva o creciente a una pendiente que va a empezar a descender en la medida que la deformación axial empieza a aumentar. ¿Ya? Triaxial drenado, contractivo. Esta ecuación, refresquen cómo obtener esa ecuación. ¿Ya? Consideren demostrar cómo esa ecuación se condice con la teoría que hemos estado viendo. ¿Ya? Esta es una ecuación importante. ¿Por qué? O sea, es una ecuación que obviamente con el tiempo uno la ve de distinta manera, ¿no? Porque uno se acostumbra a hacer estos cálculos. Pero esta ecuación es súper importante porque el M sale del plano, pertenece al plano QP'. Y el phi pertenece al plano sigma n tau. Entonces, esa ecuación que está ahí lo que hace es establecer el puente que existe entre la pendiente en el plano QP' y la pendiente dada por phi en el plano tau sigma n. Ya, súper importante tener eso presente. Muchas veces ustedes van a ver que la diferencia entre este ángulo asociado al M, llamémosle, generalmente le llamamos alfa. La diferencia entre ese ángulo alfa y el ángulo phi a veces no es muy significativa, ¿ya? Pero lo correcto es
hacer esta transformación. ¿Ya? Eso es lo que se debe hacer. ¿Ya? Muchas veces ustedes se van a dar cuenta desde una perspectiva numérica, ¿ya? Los resultados no cambian tanto. Pero es algo que se debe tener, que se debe tener presente, porque muchas veces uno llega y opera y dice, ah, no, es que el phi vale tanto. Y no, no es el phi, lo que usted tiene es el alfa. ¿Ya? Y es el phi el que usted está llamado a calcular. ¿Ya? Y en este contexto todos los otros gráficos simplemente robustecen, ¿cierto? Todo lo que hemos venido aprendiendo durante este semestre. ¿Sí? ¿Y qué pasa con más información? Bueno, uno puede obtener los módulos. ¿Ya? ¿De dónde se obtienen los módulos? Del plano Q, epsilon, ¿ya? De formación axial. Y usted ahí tiene el Q, sigma 1 menos sigma 3. Ese Q, sigma 1 menos sigma 3. ¿Ya? Usted lo puede trabajar de la manera en que se le ocurra mientras sea consistente. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Usted puede trabajar con el Q igual a sigma 1 menos sigma 3 partido por 2. O el Q igual sigma 1 menos sigma 3. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Y por qué le hago este comentario? Que mi sugerencia es que lo hagan inmediatamente con Q igual sigma 1 menos sigma 3 partido por 2, por sobre el Q igual sigma 1 menos sigma 3. ¿Por qué? Porque gran parte de la literatura trabaja de esa manera, ¿ya? Y muchas de las ecuaciones que están presentadas en los libros y en la literatura están obtenidas a partir de utilizar esa nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes tienen este Q igual sigma 1 menos sigma 3, ¿ya? En esta ecuación, eventualmente les cambia un factor, y ese factor es este. ¿Sí? Entonces, a tener cuidado ahí, y por eso mi invitación es a demostrar estas ecuaciones, ¿sí? Para que las tengan muy presentes y en qué caso vale, por ejemplo, 3 seno phi partido por 3 menos seno phi, o bien 6 seno phi partido por 3 menos seno de phi. ¿Ya? Entonces, eso también es importante que lo tenga presente. Don Tomás hace una pregunta acá, profesor, ¿qué era la sigla CS? ¿En qué diapo? El anterior profesor, esa. Critical State. Critical State. Del estado crítico, perfecto. Critical State. Entonces, ¿qué es lo que aquí solamente para poder hablar sobre estos gráficos vamos a borrar esto? Porque si no se pueden confundir un poco, se puede prestar para confusión un poquito. Entonces, acá, ¿qué es lo que ustedes observan? El módulo va a ser módulo de deformación. Hay varios módulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el módulo uno lo puede definir según los niveles de deformación o según a partir de lo que se conoce como el 50% del estado último. Esa es una alternativa, ¿ya? Les cuento un poquito cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio. El módulo de deformación refiere precisamente a eso, deformación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes tienen 3 ensayos y estos 3 ensayos les llegan suponga que usted pide los 3 ensayos y son los 3 ensayos del mismo laboratorio, ¿ya? A veces pues, se pueden confundir situaciones de laboratorio, ¿ya? Pero en general usted va a recibir los 3 ensayos de un mismo laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted lo que puede, esos ensayos generalmente van a ser bajo la condición de deformación controlada. Entonces, ¿qué es lo que uno siempre tiende a hacer primero? Es buscar, para determinar los módulos, ¿cierto? Es determinar la mejor recta, ¿cierto? Que le hace el fit a la curva del resultado del ensayo. Y en este caso, esto sería esa, esa, esa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si usted le hace un zoom a esta zona,
Vamos a tomar una zona arbitrariamente acá. Si usted hace un zoom a esa zona, usted va a encontrarse con la siguiente disyuntiva. Y es, ¿cómo hago para estimarle el módulo de deformación a un suelo? ¿Cierto? Si no tengo un rango de comparación claro. ¿Y por qué no tiene un rango de comparación claro? Porque inmediatamente al momento en que usted chequea los ensayos y que cada ensayo fue hecho a un distinto confinamiento, la manera en que se parte el ensayo es diferente, ¿no? Aunque sea la misma densidad relativa, ¿cierto? Perdón, aunque ustedes tengan, si ustedes tienen el mismo confinamiento, y no, lo dije bien, y si tienen diferentes densidades relativas, ¿ya? Ese comienzo va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que cuando ustedes quieran calcular un módulo de deformación y les digan me gustaría definir el módulo de deformación para pequeñas deformaciones, de partida, desde un ensayo triaxial va a ser muy difícil obtenerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ensayo triaxial funciona bien cuando estamos con niveles de deformaciones de 10 a la menos 2%. ¿Qué es lo que pasa con 10 a la menos 2%? 10 a la menos 2%, eso ya es un rango no elástico del suelo. Eso también lo vamos a conversar en detalle en unas sesiones más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se les sugiere? Se les sugiere que si ustedes quieren tener el módulo de deformación para los rangos bajos, ¿ya?, de deformación en esta primera zona, lo hagan a partir de definiendo un mismo nivel de deformación, ¿no? Puede ser 0.2%, 0.5%, 0.75%, pero que todos sean al mismo nivel de deformación. ¿Para qué? Para que la comparación tenga un sentido más físico, que están comparando, ¿cierto?, el suelo a un mismo nivel de deformación. ¿Por qué? Porque si usted simplemente le encaja la mejor recta y hace las comparaciones, esas comparaciones eventualmente van a ser a deformaciones diferentes, ¿ya? Entonces, importante hacer ese comentario, que simplemente lo que busca es que ojalá las comparaciones que hagan de módulo lo hagan para un rango de deformación parejo, ¿ya?, para cada uno de los tres ensayos, ¿sí? ¿Cuál es el E50 que se le llama también? Aquí, ¿dónde lo podemos poner? Lo podemos poner, ustedes tienen que el estado último, ¿cierto? En este caso, si vamos al estado último, este es el Q residual, ¿sí? Entonces, el E50, ¿qué va a hacer? El E50 va a ser el Q, ¿cierto?, dividido en la deformación, ¿sí?, para la cual el Q residual está dividido en 2, o sea, el 50%, ¿sí? Esa es la definición del E50, ya que es, y eso también se trabaja. Entonces, aquí siempre hay que ser cuidadoso porque el módulo de deformación es súper importante porque uno lo utiliza en los modelos constitutivos, uno lo utiliza en la modelación numérica, es un parámetro de entrada importante que se requiere para lo que es la definición de cómo las tensiones y las deformaciones, ¿sí?, cómo mejor el módulo, ¿sí?, el módulo se relaciona con el confinamiento y obviamente cómo ese módulo que usted define a partir del confinamiento se relaciona con la deformación. Entonces, sumamente importante. Entonces, usted puede trabajar con módulos de deformación a un porcentaje definido y usted diga, ok, el módulo de deformación de este suelo, ¿cierto?, para 0,2% de deformación está dado por esta expresión, ¿no? Donde usted va a tener, si usted se fija, usted tiene 3 ensayos.
3 ensayos, aquí hay un sigma 1, aquí hay un sigma 2 y aquí hay un sigma 3. Usted para cada ensayo que ha sido realizado para un confinamiento, usted puede estimar un módulo, por lo tanto usted puede describir un módulo en función, ¿cierto?, del confinamiento. Y lo ideal es que eso sea para un hecho de una manera uniforme. Entonces, por eso les recalco el tema de las deformaciones, ¿ya? Pero también está la alternativa del E50. Y obviamente eso también depende de qué modelo vayan a trabajar. Hay modelos que necesitan el E50, hay otros modelos que necesitan el E0, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta de que el E0 que usted obtiene a partir de ensayos triaxiales no es el más preciso, ¿ya? Para lo que es la definición de módulos, en general el equipo que mejor va a andar es la columna resonante, ¿ya? O un triaxial muy bien equipado. Un triaxial muy bien equipado también puede hacer el trabajo. Un triaxial que tenga, por ejemplo, la celda de carga en su interior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que desde una perspectiva experimental todo eso se vuelve mucho más desafiante, ¿ya? Entonces, el módulo de formación se puede inferir de las curvas Q, epsilon, sigma A, ¿sí? Y aquí ustedes tienen simplemente el sigma 1 y el sigma 3 normalizado, ¿ya? Entonces ya hemos hablado sobre esto, ¿cierto? Y nuevamente triaxial drenado suelto, y ustedes tienen los comportamientos canónicos, ¿cierto? Los comportamientos canónicos que ya hemos ido observando. Y aquí el tema de la dilatancia, ¿sí? La dilatancia, importante la dilatancia. La dilatancia, obviamente, entre más denso es el suelo, más se pronuncia, lo que implica, ¿sí?, que para densidades relativas bajas, la dilatancia en general se observa muy poco, y es por eso que ustedes ven acá, ¿sí?, que la diferencia, ¿sí?, la diferencia entre el phi peak y el phi en el estado último, ¿sí?, la diferencia para densidades relativas bajas no es tan grande, ¿sí? 2 grados, del orden de 2 grados, 3 grados. Sin embargo, cuando la densidad relativa es muy grande, ¿ya?, o mayor, ¿ya?, simplemente dejémoslo mayor, más del 50%, ¿sí?, nosotros empezamos a observar que aquí la diferencia que existe entre ambas curvas, perdón, la diferencia que existe entre los phi aumenta. Y aquí las dos curvas que hay es porque tenemos ensayos, ¿cierto?, de plane strain y ensayos triaxiales, pero en ambos el comportamiento es análogo. O sea, la dilatancia usted la va a observar solamente cuando la densidad relativa es lo suficientemente grande para que se pueda desarrollar, ¿ya? ¿Qué otro aspecto? Aquí hay un aspecto que mencionamos hace no mucho, el tema de los ensayos triaxiales cuando están hechos al mismo confinamiento, pero índice de vacío diferente. Todos llegan al mismo punto, solamente que lo hacen por diferentes caminos. Y aquí lo importante es recalcar esto, es el hecho que aun cuando se parte de diferentes estados de densidad, al llegar al estado último, ¿cierto?, lo que ocurre es que de alguna manera existe un alineamiento de las partículas, ¿sí? Se observa que las partículas se alinean, ¿ya? En el estado último, el suelo tiene una configuración única. Y es por eso que si ustedes llegan al estado último y descargan, que en el fondo es hacer otro ensayo, pero ya de descarga, ustedes lo que observan es que básicamente, ¿sí?, se tiene
exactamente la misma respuesta, lo cual de una manera u otra envía, ¿cierto? Es una información que sugiere de que la estructura desde la cual se partió en el punto verde es común, ¿no? A pesar de que se llegó a ese punto verde por 3 caminos diferentes, a partir de ese punto, la devolución que se tiene es por un camino común, la de vuelta, ¿sí? Entonces, sumamente importante. Aquí se repite el mismo concepto, ¿sí? Presiones más altas, densidades relativas diferentes, ¿cierto? Pero el comportamiento nuevamente, ¿cierto? Se repite ese patrón. No es que en ese paper estas curvas estén malas, no, estas curvas fueron hechas intencionalmente buscando robustecer el argumento de que en el estado último se alcanza una estructura granular relativamente única, ¿sí? Me suena un poquito raro esa expresión, pero eso es lo que busca, ¿ya? Y obviamente el estado último. Ahora, ¿qué es importante de ver acá? Fíjese que acá, ¿ya? Nosotros ya sabemos esto. No sabemos lo que son los ensayos drenados, ¿no? Los ensayos drenados, hay cambio en el índice vacío mientras esto va cortando. Sin embargo, fíjense qué es lo que pasa. Nosotros tenemos ensayos drenados y tenemos los no drenados. Los no drenados, ¿cierto? Se van solamente por una línea horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted se fija en el drenado y en los no drenados, ¿cierto? Los no drenados son los blancos. Los blancos, al momento de, lo vamos a poner verde, al momento de graficar qué es lo que pasa en el estado último con los blancos, fíjese que los blancos generan una banda que generan una banda. Llamémosle que tienen esa banda que está ahí. Generan esa bandita que está ahí, ¿cierto? Una bandita. Sin embargo, si ustedes ven, entonces ahí dibujamos la banda verde de los no drenados. Si dibujamos una banda naranja, nosotros vemos que, dado por los drenados, fíjense que los drenados coinciden bastante con los no drenados, pero con la diferencia de que la banda que definen es significativamente más amplia. Y eso tiene una conclusión que es muy simple, pero que es tremendamente útil. Y es el hecho que los ensayos no drenados son significativamente más precisos para estudiar un suelo desde una perspectiva de su comportamiento, de su estabilidad contra la licuefacción, para evaluar su dilatancia, para evaluar el estado último. Los ensayos no drenados son mucho mejores que los drenados, ¿ya? ¿Cuál es la otra ventaja? De que los no drenados son mucho más rápidos, porque usted no necesita ir viendo qué es lo que pasa con el cambio volumétrico. Usted llega y corta una tasa, obviamente que sea correcta para lo que es una arena, ¿sí? Pero va a tener mucho menos dispersión que si lo hace a través de ensayos drenados, ¿ya? Y aquí tenemos una diapo de transición, la leemos y le damos el paso a tomar. Entonces, experimentalmente, aquí ya tenemos la formalización absoluta, ¿no? Ya hemos analizado todos los comportamientos, todos los posibles comportamientos drenados, no drenados, hemos visto los detalles que hay, por lo tanto, ya experimentalmente no nos cabe ninguna duda de que aquellos suelos que dilatan son los cuales presentan una combinación índice de vacío y confinamiento inicial tal que están bajo la línea de estado último en el plano EP. Aquellos que contraen son los cuales presentan una combinación E0P0 tal que están sobre la línea de estado último en el plano EP. Y que los ensayos triaxiales no drenados son mucho más precisos que los ensayos drenados. Por lo tanto,
salvo que usted tenga una duda muy significativa respecto a lo que es el comportamiento de un suelo, siempre le va a convenir trabajar con triaxiales no drenados. Tomás, lo hicimos esperar un poquito más de la cuenta. Cuénteme. Sí, descuide, profesor. Tengo una duda como 2 días para atrás. ¿Ya? Nos mostró que todos los gráficos, digamos, convergían en un mismo punto y después bajaban. Uh-huh. Ya, estoy buscando ahí. Ese mismo. ¿Ya? Eh, bueno, dos preguntas. ¿A qué se debe esa devolución en los 3 gráficos? Cuando va bajando, no baja recto. Me acuerdo que en algún momento lo había comentado. No, eso es comportamiento nomás. No, es ¿No? comportamiento. Sí, es parte del comportamiento. Aquí lo importante es que hay, una vez llegado al estado último, ¿cierto? En vez de desmantelarse la probeta, lo que se hace es que la probeta se descarga. Se descarga. Perfecto, Para ver qué es perfecto. lo que pasa a partir de ese punto en que nosotros aquí estamos partiendo de un terreno en común, y ese terreno en común que tienen las 3 probetas acá es que en este punto la probeta está fallada. Ya, Está fallada. Usted está ahí en un nuevo estado, está en otro estado. claro. Sus probetas están falladas. Usted llegó a esa falla por 3 diferentes caminos. Sin embargo, en el minuto en que usted se va del estado de falla, ¿cierto? Porque empieza a descargar, esto se va por un camino único. Sí, Entonces, entiendo. eso es reflejo de que cuando nos fuimos por 3 caminos diferentes para llegar a un punto, a un lugar, ¿cierto? El punto verde que está ahí, nosotros lo que estamos haciendo es llegar a una configuración granular que tiene una estructura muy similar, aun cuando son 3 ensayos diferentes, que llegaron por 3 caminos diferentes, todo diferente, bueno, salvo el confinamiento, todo el confinamiento inicial, todo diferente, y aún así, al minuto de descargar, nos vamos todos juntos. ¿Me entiendes? Ya, sí, Entonces, eso evidencia que pasa algo a nivel granular. ya. ¿Sí? Sí, entendía a qué se refería. Es Ya. por el plano de falla que está mostrando allá en el dibujito. O sea, lo que pasa es que las partículas tienden a tener una orientación. Llámale que Sí, las partículas buscan tener una orientación. Muy parecido, no sé si será el mejor ejemplo, pero muy parecido a lo que podría pasar con una quick clay. ¿No? Con una quick clay. ya, Entonces, eso es. ¿Sí? ¿Estamos? perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, eh, aprovecho de preguntar, de ahí todo arriba, de que estamos todos en la misma página con lo que estamos viendo. Francisco, Daniel, Vania, Andrés, Luciano, Miguel, Fernanda, Manuel, ¿sí? Ya. Entonces, acá, sí, súper. Tenía una pregunta que me gustaría que alguien le respondiera. ¿Existe realmente un Emax y un EMIN? Me gustaría sentar esa discusión. ¿Qué opinan? ¿Alguien que tenga alguna opinión respecto a la pregunta que está planteada? ¿Existe un Emax y un EMIN? Yo diría que sí, profesor. Ya. A ver, ¿cuál es la metodología para determinar el Emax y el EMIN? Bajo un ensayo está el ensayo de la densidad relativa o compacidad relativa. ¿Ya? Es la forma de determinarlo en laboratorio, por lo menos. ¿Ya? ¿Pero cuál es esa? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Dice usted. Sí, en 30 segundos, en 20, bien rapidito. Para determinar un E mínimo, se ingresa el suelo en un tambor y se vibra aproximadamente por 15 minutos y se estima cuánto es la densidad. Y en el otro caso no se vibra el suelo y se obtiene los espacios, el volumen y el peso que tiene el suelo en ese volumen determinado. Ya. ¿Cuánto? Ya, o sea, si tenemos
si dibujamos un E, nosotros nuestro Emax estaría ahí. Y nuestro Emin estaría ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Estos son parámetros de estado, ¿no? Uno cuando calcula el Emax y el Emin, cuando usted los manda a hacer, estrictamente hablando, estos quedan fijos, ¿no? Emax y Emin fijo. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Bueno, aunque el E mínimo pudiera variar. No, po. Pero sí es un Emax y un Emin que le están dando. Sí, pero eso bajo ciertos criterios. Si existe ¿Ya? después una rotura de partícula por la presión, ese mínimo baja. Ya. Cuando usted hace hace el ensayo de, olvidémonos del Emacs. El Emacs usted lo hace, ¿cierto? Lo hace, en el fondo el Emacs, el hacer Emacs, lo que estamos buscando es cómo hacer de la mejor manera poner una partícula sobre otra sin que esto se densifique, ¿no? Claro. Eso es lo que se busca. Ahí, la carga, ¿cuánto vale? Sería como equivalente a la hidrostática, Pero, como pero una geostática. pero desde una perspectiva, y usted hace esto en un pocillito normado, ¿cuánto es de volumen? ¿Cuánto es de altura la probeta? Ahorita no recuerdo. Ya, pero es bajita, ¿no? Será como, sí, Ya, bueno, si se hace tipo cono japonés, puede ser algo muy pequeño. ya, pero Ahora entonces, en términos hay tambores prácticos, que ¿la carga cuánto vale? La carga que está aplicada sobre el suelo al momento de hacer el Emax. será unos 9 kilonewton metros Ya, cuadrados. pero es bajísimo, ¿no? Sí, Es muy bajo. O sea, en términos prácticos, si estamos en el gráfico EP', estamos por acá, ¿no? ¿Sí? sí. Para el EMIN, ¿cuánto vale la carga cuando hace el EMIN? La carga, en términos prácticos. Lo mismo. Es muy baja, ¿no? Por lo tanto, usted está ahí. Entonces, si usted tiene un suelo en el EMIN, ¿cómo lo puede consolidar si ya llegó al EMIN? Tendría que irse por acá, ¿no? Si yo llegué al EMIN y empiezo a aplicar carga, la curva que uno debiera obtener debiera ser esta. Si alguien le Bueno, muestra realmente eso, ¿se lo cree o no? no. No, pues, no se lo creen. Entonces, ¿qué pasa con el EMIN? Porque esto, estrictamente hablando, el EMIN, desde una perspectiva de cómo se calcula, de cómo se hace el ensayo se hace con una carga que es prácticamente nula, muy baja. Y usted define que esto es un parámetro de estado, es un parámetro que define el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted hace un ensayo y usted lo que observa es esto? Porque considere que cuando usted está consolidando y usted hace el ensayo, y hace ese ensayo y lo hace con un E, usted la densidad la obtiene con respecto al Emax y el Emin. Pero aquí le estamos mostrando de que el Emin no es efectivamente el Emin. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? ¿Alguien tiene alguna hipótesis?
¿Alguna idea de cómo podemos trabajar esto? ¿O qué sería lo más correcto? ¿Por qué lo hacemos así? ¿A qué se refiere con trabajar esto, profe? Porque si nosotros supongamos que hacemos un ensayo triaxial y queremos cortarlo, queremos estar acá. Nosotros hacemos nuestra probeta a un E, que está ahí. ¿Cierto? Sí, Este E, yo lo voy a consolidar hasta ese punto, por decir algo. Y a partir de ahí yo voy a hacer mi ensayo. Aquí yo tengo un E de preparación, ¿no? Yo tengo un E de preparación. Y aquí yo tengo un E post consolidación. O también le puedo llamar un E pre-sharing. Sí, cuando uno está acá, lo que se hace es que uno dice, listo, la densidad relativa se hace en función, ¿cierto? Aquí la vamos a escribir, perdón. Se hace en función del Emax y el Emin, ¿no? ¿Cierto? sí. Pero ¿por qué yo calculo la densidad? ¿Por qué la densidad relativa? Esto es una pregunta, ¿no? Es casi filosófica. ¿Por qué se calcula la densidad relativa en función del Emin y el Emax si efectivamente lo que yo tengo acá es que mi distancia al Emin es esa y mi distancia al Emax, pongámosle, es esa? Porque estrictamente hablando, para ese nivel de carga, para este nivel de carga que está acá, yo no tengo cómo llegar a Emax. ¿Cierto? Y tampoco estoy en Emin, porque el Emin se transforma en esto. Y el Emax, no tengo cómo llegar hasta ahí, porque el Emax está ahí, efectivamente. ¿Se entiende la discusión? ¿Se entiende el concepto? ¿Hay alguien que esté confundido con respecto a lo que estamos hablando? Sí, profe, yo quedé un poco volando bajo, me perdí un poco. ¿Ya? ¿En qué? Me perdí un poco en la pregunta en general, como que perdí la orientación de para dónde iba. Ya. A ver, el Emin y el Emax, ¿cierto? Se calculan, se hacen en base a procedimientos estandarizados. Esos procedimientos estandarizados están hechos para un sistema, para procedimientos en los cuales la carga a la cual se somete el suelo es prácticamente nula. Por lo tanto, desde una perspectiva de EP, si vamos al gráfico EP, nosotros para el Emin estamos en ese punto con una carga muy cercana a cero y para el Emax con un punto que está acá, muy cercano a cero también. Si nosotros consolidamos a partir del Emin, nuestra curva va a bajar, ¿cierto? Porque vamos a lograr valores vamos a lograr índices de vacío que están por debajo del Emin. Si hacemos análogamente una consolidación a partir del Emax, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener valores de E que están un poquito por debajo del Emax. ¿Sí? Eso es si yo tomo la configuración de E máximo y E mínimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tomemos un ensayo que está entre medio. Cuando usted está en el laboratorio, usted prepara su probeta con una confección EP. Y aquí usted hace un primer cálculo de
su DR, su densidad relativa. Y usted dice, mi densidad relativa de confección de mi probeta es, por decir un número, 25%. Listo. 25%. Consolidemos. Vamos a consolidar. Entonces esto se consolida y se consolida hasta la, ¿cierto? Hasta la tensión de consolidación a la cual usted quiere hacer su ensayo. Y usted le pregunta a la persona, ok, estamos en este punto, ¿cuál es mi densidad relativa? Como esa persona ha medido todos los cambios volumétricos, es capaz de medir el E. Y por lo tanto tiene el E que le llamamos acá post-consolidación o pre-shearing, previo al corte. Y la persona a la cual usted le pregunta cuál es la densidad relativa, a qué densidad relativa la hacemos, nuestra respuesta, ¿cierto? Aquí calculamos la densidad relativa y nosotros decimos esta densidad relativa, ¿cierto? La calculamos con SE, post-consolidación, pero para calcularla lo hacemos con, nuevamente, Lmax y Lmin. Entonces, la pregunta es, ¿por qué calculamos con un Emax la densidad relativa con un Emax y un Emin? ¿Sí? Cuando esos parámetros se calculan con cero carga y me hacen calcularlo para un estado tensional en el cual yo ya no tengo cero carga. Yo no tengo cero carga ahí. Yo tengo una carga que está dado por este punto, ¿no? Este punto que está acá. Y cuando los parámetros, ¿cierto? El Emin no es efectivamente este Emin en rojo que está acá, sino que el Emin que yo tengo para ese nivel de carga es ese, y el Emax que yo tengo para ese nivel de carga es ese. Entonces la pregunta es, cuando nosotros hacemos el cálculo de la densidad relativa en un ensayo, ¿estamos haciéndolo de la manera más correcta? Esa es la pregunta. Para allá iba la discusión. En el fondo acá le estoy planteando la discusión para que para que tengan presente que estrictamente hablando, cuando calculamos la densidad relativa, lo estamos calculando con respecto a parámetros que han sido calculados bajo una condición de confinamiento muy bajo y que durante los ensayos y el desarrollo de estos ensayos, los parámetros físicos con respecto a los cuales se hacen los cálculos de la densidad relativa no son necesariamente los más correctos porque los estados tensionales de confinamiento en los cuales están son diferentes. ¿Se entiende ahora el concepto? Dedito arriba que sí. Sí, súper. Eso es. Profe, me imagino que esto toma especial relevancia cuando la consolidación es importante en nuestro suelo, ¿no? Es que la consolidación siempre es importante. Sí, aquí lo que estoy discutiendo es plantear qué tan válido es el ocupar Emax y Emin. Porque uno lo hace así porque es la norma. Pero el punto es, ¿qué tan correcta está la norma? ¿Será porque es más práctico? Porque me estoy referenciando ahí, ¿no? a un punto, me estoy referenciando a un punto fijo sin carga, y en el otro caso voy a tener densidad relativa, pero en torno a una carga dada. Pero igual hay un espectro, ¿no? Es una discusión muy entretenida. Pero me imagino que podría tomar los dos parámetros, y los dos parámetros podrían ser perfectamente útiles. Exactamente. Los dos Profesor, parámetros disculpe. son perfectamente útiles ambos. ¿Sigue, Daniel? ¿Qué forma existe de simular un estado de carga que no sea cercano a cero para obtener un Emax y un Emin acorde al estado de consolidación que estamos estudiando? No, pues solamente con ensayo. O sea, no tiene, pues es que por eso solamente estamos yendo un poquito más en detalle con respecto a lo que es la definición de los parámetros de estado. ¿Me entienden? ¿Se entienden los conceptos que hemos conversado en estos últimos minutos? Sí, entiendo que es cuestionarse el... Sí, entiendo eso. Era una pregunta Ya.
una duda. ¿Pero No estamos mucho. todos en la misma página? ¿Dedito arriba que sí? Sí. Sí. Ya, buenísimo, buenísimo. Ya, entonces, aquí es donde viene, después de toda esta discusión, es donde viene un hecho fundamental. Y es que va muy en línea con lo que veníamos conversando. Si nosotros tomamos una probeta y la hacemos al E mínimo y consolidamos, ¿ya? Esta consolidación, obviamente, dada la naturaleza de la densidad de la probeta, va a empezar a tender hacia una asíntota. ¿Ya? Y supongamos que aquí las presiones son muy altas. Si tomamos el E máximo y empezamos a hacer este mismo ejercicio de la consolidación, ¿ya? Nosotros vamos a empezar a ver de que también esto se va a empezar a tender, va a empezar a encontrarse en algo que aparentemente es una asíntota, pero estrictamente hablando, esto debiera tener un estado de densidad terminal. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Y es que en las arenas, cuando ustedes tienen una probeta y la confeccionan a una cierta densidad y la empiezan a consolidar, ¿ya? Ustedes van a hacer un ensayo tal que les va a permitir determinar el estado último, ¿ya? Y ustedes lo van a empezar a hacer. Esto es lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Y empezamos a definir diferentes puntos de falla. Y en la medida que ustedes la van construyendo, ¿cierto? Ustedes lo que empiezan a ver es que la línea de estado último, en general lo que ustedes van a ver es esta zona de aquí hacia allá. Eso es lo que van a observar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto que ustedes ven acá, es cuando las cargas de ensayo son convencionales. Cuando están del orden, digamos, de promedio, están del orden bajo el megapascal. Sin embargo, si ustedes pasan este límite que arbitrariamente le hemos definido que es un megapascal, pero ese valor puede variar, puede ser 1,5, puede ser 0,8, 0,9, dependiendo de la arena, puede ser incluso 4. ¿Ya? Hay arenas que son muy duras. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Ya? Vamos a correr esto, de hecho. Vamos a poner esta justo aquí donde coincide. Entonces, ustedes van a observar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando ustedes construyen la línea de estado último, ustedes lo que van a observar, ¿ya? Y esto lo observamos, es que la línea de estado último se intersecta con la línea de consolidación isotrópica correspondiente al estado más suelto. Más denso, perdón. ¿Sí? Más denso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que alguien diga su hipótesis. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ensaye
haga cualquier ensayo, independiente de la densidad, cualquier ensayo en una zona tal que se cruzó el punto donde la línea de estado último y la línea de consolidación isotrópica se intersectaron. ¿Qué es lo que deberíamos observar? ¿Quién tiene una hipótesis ahí? Como le había comentado, desde hace un par de clases atrás, todas las clases son de discusión en torno a gráficos, ¿no? Para entender bien el comportamiento. ¿Qué es lo que debería pasar acá, en este punto? En el punto donde cruzamos, cuando estamos a la derecha de la intersección entre la línea de estado último y la línea de consolidación isotrópica. ¿Quién tiene una hipótesis? Se modifica la estructura granular del suelo. Abierto a debate, pero en términos de comportamiento, ¿qué es lo que pasa si yo hago un ensayo y parto ahí? En uno de los puntos azules. ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde se va esto? Considere la línea hasta último a seguir por allá, por decirle algo. Y parto en cualquiera de los puntos azules. ¿A dónde se va a ir esto? ¿Cómo es la combinación EP0 a la derecha del punto de intersección? ¿En dónde queda? Un espacio contractivo. Todo es contractivo. Todo es contractivo. Da lo mismo donde uno se pare. El comportamiento es contractivo. Y es por eso, ¿cierto?, que llega un minuto en que cuando uno habla de comportamiento inestable, en lo que es el comportamiento no drenado del suelo, da lo mismo la densidad. Porque si los niveles de carga son muy altos, da lo mismo que el suelo sea denso. Porque el nivel de carga es tan alto que el comportamiento es contractivo igual porque está en una zona en la cual, ¿cierto?, ya hubo intersección entre la línea de estado último y la línea de consolidación isotrópica del estado más denso, y por lo tanto a partir de ese punto hacia la derecha, todo es contractivo. ¿Se entiende ese concepto? Dedito arriba que sí. Entonces, ¿Me puedes repetir de nuevo, profesor? que cuando usted hace ensayos, ¿cierto?, usted va a encontrar un punto, en la medida que va aumentando las cargas, usted encuentra un punto a partir del cual la línea de estado último se intersecta con la línea de consolidación isotrópica más densa. Y a la derecha de ese punto, todos los comportamientos son contractivos y por lo tanto todo es susceptible a licuefacción. Y eso es susceptible a licuefacción porque todo el comportamiento es contractivo producto de este fenómeno que se observa experimentalmente en las arenas. ¿Ahora sí se entiende ese concepto? ¿Sí? ¿Dedito Sí. arriba que sí? Entonces, súper importante. Acá quería, van a ser las 5. Denme un par de minutitos más. Fíjense acá, arenas de relave. Acá lo que usted obtiene, ¿cierto?, es que son arenas de relave de diferentes contenidos de fino. ¿Y qué es lo que observa? Usted observa este comportamiento que nosotros le comentábamos, ¿cierto? Y fíjese la diferencia entre las escalas. La diferencia de escala es súper importante. Cuando usted está en escala lineal, ¿ya?, este es el comportamiento, esta es la forma de la curva que se observa. Sin embargo, cuando usted grafica exactamente los mismos ensayos, pero en escala logarítmica, los gráficos tienen una forma diferente. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve un ensayo, ¿cierto?,
usted también ahí tiene otra manera de ver si efectivamente los ensayos están siendo correctamente realizados. Y es por la forma de las curvas según la escala en la cual se estén graficando. ¿Sí? Es súpermente importante eso. Aquí ustedes pueden ver más ensayos en arenas de relave, que es muy, va en línea con lo ya que hemos conversado. ¿Y qué es lo que se observa? ¿No? ¿Qué es lo que se observa? Que cuando tenemos grandes presiones, fíjese en los niveles de presión que estamos acá. 60 kilos por centímetro cuadrado, 50 kilos por centímetro cuadrado. Fíjese aquí, la falla. Aquí en la falla tenemos 50 kilos de corte, 50 kilos por centímetro cuadrado de corte. De confinamiento tenemos más de 80. Es un montón. 80 kilos por centímetro cuadrado en su dedo pequeñito, ¿no? En la punta de su dedo índice, 80 kilos, una persona, ¿no? Es un montón de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a observar? Cuando uno se mete al mundo de las altas presiones, uno empieza a observar que el comportamiento de los suelos empieza a cambiar. Y uno también empieza a observar de que a partir de cierto nivel de presión, todo es contractivo. Y cuando todo es contractivo, todo es afecto a eventualmente ser, llamémosle, licuable, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver algunos efectos que se observan, ¿no? Ángulo de fricción interna baja levemente con respecto a los valores que ustedes obtienen para presiones más convencionales, ¿sí? Es por eso que es importante caracterizar muy bien las arenas de relave, porque las arenas de relave hoy día, los muros de relave, están llegando a profundidades, a alturas gigantescas. Están llegando a niveles de presión, a niveles de confinamiento, para los cuales no hay muchas curvas, ¿no? No hay muchos estudios. Existen, sí hay, ¿no? Pero en un número significativamente más reducido con respecto a lo que son los ensayos triaxiales a presiones convencionales, ¿no? Entonces uno empieza a observar cómo el efecto de los finos es importante, cómo el efecto del confinamiento es importante, cómo el efecto de cómo el efecto de los finos tiene un efecto en lo que es los índices de vacío máximo y los índices de vacío mínimo, ¿sí? Fíjese acá, usted tiene la arena de Toyura, línea de estado último, ¿no? Usted la tiene ahí. Usted sabe que todo es contractivo y todo es dilatante, ¿no? Fíjese en la forma de la curva, ¿sí? Y cómo fallan nuestras probetas. Todos estos son detalles que a ustedes les ayudan a entender, ¿ya? Y a evaluar la calidad de sus ensayos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos arenas sueltas. Las arenas sueltas, ¿cómo fallan en general? De esta manera. Sería muy raro, no estoy diciendo que no ocurra, pero sería muy raro, ¿ya? Ver una probeta de arena suelta que falla como la probeta de la derecha. Generalmente las probetas que son densas fallan de esta manera, generando un plano muy pronunciado de falla. ¿Y cuál es el problema de tener un plano muy pronunciado de falla? Que en el fondo, cuando ustedes tienen un ensayo triaxial, están desarrollando el ensayo y el ensayo falla de esta manera, ¿ya? Uno lo que busca es determinar en qué minuto uno en las curvas, uno podría caracterizar el momento en que se inició esa falla tan severa. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando ustedes tienen ese nivel de fallamiento, en el fondo ahí ustedes lo que tienen son dos sólidos deslizando uno contra otro, pero ya no es el suelo hablando, no es el suelo expresándose, sino que es el suelo expresándose en vista de un fenómeno muy particular que se ha desarrollado en el cual hay un cuerpo de arena que está deslizando con respecto a otro cuerpo de arena a través de un plano de falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A estos planos de falla, de hecho se llama planos de falla, pero se les llama planos de falla de corte, o mejor dicho, démosle al tiro el nombre correcto. Se le llama
bandas de corte. ¿Y cuál es el problema con las bandas de corte? Que en el fondo, cuando se produce la banda de corte, es la banda de corte la que se está expresando, no necesariamente el suelo como conjunto. Entonces, eso también es muy importante de verlo. Yo creo que este es un muy buen momento para dejar la sesión de hoy hasta acá. ¿Sí?